Gloria al Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más aquí, transmitiendo desde este lugar, siendo siempre de bendición para todos. El tema de esta tarde, escuchen bien, es el mundo y el creyente. Vamos a estar hablando de esto porque muchas veces cuando hablamos del mundo, nos referimos muchas veces a lo que está pasando afuera y en realidad es cierto, pero tenemos que prestar atención, tenemos que prestar mucha atención, como siempre, las manifestaciones de aquellos que no son de Dios, de aquellos, como dice el Señor, aquellos que son asalariados. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el mundo, porque ellos están dentro de las congregaciones, de hecho tienen iglesia, tienen todo. Entonces vamos a estar hablando de esto porque mucha gente está siendo arrastrada en estos tiempos ya y tenemos nosotros que despertar, tenemos nosotros que volvernos al camino de santidad, tenemos que volver al primer amor, tenemos que salirnos. Si estamos en un lugar donde no es, por supuesto, de la doctrina del Señor, y usted va a decir, pero ¿cómo sé si aquí está todo bien en orden y bien a gusto? Bueno, hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver porque una cosa, si su pastor y su congregación donde usted está siempre están hablando de la doctrina del Señor, la doctrina apostólica, todo lo que Él dejó y lo pasó a los apóstoles y todo lo que está escrito, y se redarguye de pecado y se está hablando constantemente de moverse hacia adelante, siempre espiritualmente preocupado por las almas, y que no sea un lugar donde nada más se habla de puro cariño y de puro amor para usted nada más. Esto tiene que ver con los que están afuera. Esto tiene que ver con el amor por los demás, aquellos que están camino hacia el mismo infierno, porque no tienen a Dios en ellos. Entonces tenemos nosotros que crecer espiritualmente y después ser movidos allá afuera del poder de Dios. Si es así su congregación, no hay ningún problema. Pero si usted está en un lugar donde en realidad usted cuando llega a su casa sigue siendo el mismo, la misma, no le duele a usted lo que está pasando, no piense en nadie más que en usted, algo está pasando ahí. Porque nosotros tenemos que dolerlos por los demás, tenemos que tener ese dolor por las almas que se están perdiendo. Entonces todo esto tiene que ver, por supuesto, en esas falsas iglesias, con esos falsos maestros, esos falsos pastores, que se están moviendo ahorita más que nunca y se están aprovechando, escuchen bien, de lo que está pasando aquí en el país. Yo, por supuesto, estoy aquí en Los Ángeles, estoy en Estados Unidos, no sé dónde me va a estar escuchando usted, pero muchos están aprovechando de todo lo que se está moviendo y la gran confusión que existe entre gobierno e iglesia. Es digno de decir y de ver esto que vamos a ver, porque todos aquellos falsos maestros tienen como señal lo mismo. Siempre ellos dicen que la salvación es para siempre, pero al mismo tiempo ellos enseñan que los cristianos tienen que salir afuera a combatir, ahorita lo vamos a ver, a combatir con aquel gobierno que Dios ya preparó y ya puso. Porque si algo tenemos que entender nosotros como cristianos es que todo, pero absolutamente todo, está en las manos de Dios, incluyendo los gobiernos, los presidentes, todos. Entonces los tiempos que vivimos son malos, nadie está diciendo que no, pero son los tiempos de Dios. Dios está trabajando, Dios no está dormido, Dios no está sentado, Dios se está moviendo en todo. Entonces hoy vamos a ver esto va a ser como una llamada para usted que se levante de donde está y se acuerde otra vez de cómo empezó, si es que empezó en realidad en el Espíritu y tiene que volverse a estar con Dios. Porque tenemos que acordarnos, tenemos que despertar, ¿sí? Tenemos que volvernos otra vez. Este es un tipo de exhortación para todos aquellos que son creyentes, todos aquellos que son cristianos que han participado ya del Espíritu Santo, a los que va a ser esta predicación. Y para acordarnos de todo esto, tenemos que leer, tenemos que volver otra vez, ¿sí? Tenemos que quedarnos y permanecer siempre con Él. Entonces, vamos a ver hoy, como número 1, cuando nosotros estábamos sin Cristo, para nosotros no dejarnos arrastrar por esas falsas doctrinas que se están moviendo en muchas iglesias,
Y digo así porque hay iglesias, la mayoría aquí pues estamos en Estados Unidos, hay mucho hispano, mucho latino, mexicano, de Centroamérica, de donde sean, que asisten a lugares en inglés. Nada de malo en eso, pero ahí es donde se mueve mucho el mundo. ¿Por qué? Porque la misma enseñanza en inglés la enseñan en español. Entonces es lo mismo. Pero existe la verdad en ellos, por supuesto. Pero yo estoy hablando, como lo dije al principio, de aquellos que no están en la doctrina de Jesús. Y hoy lo vamos a ver. Pero vamos a hacer un recordatorio para que usted se acuerde de cuando usted estaba afuera. Y que la necesidad de volver a preocuparse de cuando usted estaba perdido ya no existe. Ya no existe porque todo está en las manos del Señor. Usted no se deje mover por esos pastores que le están infundiendo miedo y lo están poniendo a que se levante en contra del gobierno. Que se levante y que vuelva otra vez al mundo. Ahorita le voy a explicar todo esto, a como vayamos viendo esto. Entonces, para empezar, vamos hasta Gálatas 4:8. Y en el encabezado dice, exhortación contra el volver a la esclavitud. Oye eso. Dice Gálatas 4:8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, asegura ahí Pablo, servías a los que por naturaleza no son dioses. Entonces estamos de acuerdo en el estado que estábamos antes, porque todo eso está escrito, para que nadie ya empiece otra vez a volver, gracias a la doctrina de un pastor falso, a estar preocupados otra vez por el mundo. Porque ellos predican que la salvación no se pierde, no pasa nunca nada, pero al mismo tiempo les infunden temor acerca de lo que se vive en el mundo. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa una cosa con la otra? Si ellos mismos dicen que no se pierde, entonces que pase el mundo como sea. Pero no es así. Ellos siguen hablando, empujando al que está sentado a que se levante inclusive en contra del mismo gobierno. Ahorita les voy a mostrar todo esto. Y volverse, por supuesto, al mundo mediante de las celebraciones que el mundo hace. ¿Sí? Vamos a ver esto por partes, pero ya les enseñé aquí en el 8, Gálatas 4:8, en el estado en el que estábamos todos. Si es que usted en realidad ahorita es un creyente. Dice también en Efesios 2:1, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oigan bien todo lo que ha pasado, pues. Dice el 2 y el 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oigan en cómo se movía uno antes, que es muy, muy cerca a lo que ahorita dentro de esas iglesias se siguen moviendo todavía. Siguiendo la corriente de este mundo. Yo no le estoy diciendo que no se cierre sus ojos a lo que está pasando. Todos estamos viendo y atravesando esto juntos. Pero nosotros no nos preocupamos porque Dios está en control. Cuando usted se preocupa del mundo y quiere hacer algo tremendo que nunca lo va a lograr, usted no está creyendo en Dios, así de fácil. Porque Dios tiene todo en sus manos. ¿Sí? Entonces aquí dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchen esta parte. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean quién está movidos por este príncipe. Claramente dice aquí, aquel que opera en los hijos de desobediencia. Entonces usted va a decir, ¿y yo cómo sé? Bueno, porque usted va a ver los frutos de ellos. Que los frutos de estos pastores no son buenos. Así como está escrito, también lo vamos a ver ahorita. Y esto tiene que ver todo el tiempo con el mundo y con el falso maestro. Porque es que usted no puede permanecer en esas congregaciones. Si usted espera ver un día la gloria de Dios, usted tiene que salirse. Si no es de acuerdo a lo que está escrito. Y se lo digo honestamente por lo que está siempre escrito y no por lo que yo piense. Entonces aquí dice que es conforme claramente al príncipe de la potestad del aire. Dice, y ese espíritu, vean, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que siguen siendo movidos por donde usted andaba antes y yo también, que ya no andamos supuestamente en eso. Pero sigue pasando porque estos hombres
no son puestos por Dios. Pero ellos tienen tremenda forma de hablar, tienen tremenda forma de expresarse que enredan a cualquiera. ¿Sí? Por eso dice que hasta los escogidos iban a ser quizás engañados. Pero usted por eso tiene que volverse otra vez a Dios. Mire, dice en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso se llama mundo. El estar preocupados nosotros de cualquier cosa en la cual Dios dijo que Él está en control, nosotros nos estamos olvidando de Dios en un 100% ahí. Porque estamos en la carne otra vez preocupados y afligidos, pensando que va a pasar esto, va a pasar lo otro y nos van a matar y nos están infundiendo miedo. No nos están mostrando un Dios de poder que cumple lo que promete, nos están poniendo miedo. Y ahí hay mucha gente con familias enteras. Eso es lo más triste. Entonces aquí dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces por eso es que usted ve, sí, tantas iglesias llenas, pero todos en temor, esperando a ver qué palabra les va a traer este disque pastor para levantarles el ánimo. No lo que esté escrito, con qué tipo de palabras se va a presentar este pastor político detrás del púlpito. Así están moviendo mucha gente ya, aquí en Estados Unidos y en otros lugares también. Porque son las mismas denominaciones, entienda. Dios no nos llamó a hacernos otra vez esclavos de los hombres. Y alguien dirá, no, eso no puede ser. Sí, sí puede ser. Porque en el momento que empiezan a hablar con tanto poder, como más como políticos que como seguidores de Dios, son hombres, están hablando de su propio corazón, nunca guiados por el Espíritu Santo. Entonces póngase a meditar y a pensar que es tiempo de despertarse, porque los tiempos están llegando, el Señor ya viene. Mucha gente está todavía, ha vuelto a los hombres otra vez. Qué triste. Dice aquí en el 2:12, dice en aquel tiempo, le estoy poniendo esto para que usted vea la similitud que existe con lo que éramos antes a lo que están viviendo ahorita en algunas iglesias ya, otra vez. Dice en el 12, Efesios 2:11, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Tiene una coma, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces por eso es que uno, cuando uno está en ese estado, por supuesto, que está uno siempre en la carne bien preocupado. Y esos son siempre, escuchen bien, las enseñanzas, las doctrinas de ellos. Entonces mucha gente los apoya y se les olvida, oigan esto, que estos hombres deberían de representar a Dios y no al país. Porque nosotros no somos de aquí, entiendan, eso está escrito, no somos de este mundo. Yo no le estoy diciendo que se vuelva un rebelde, aunque muchos pastores sí dicen eso. También se los voy a enseñar un poco aquí, a ver si me da tiempo. Pero entiendan ustedes que hemos salido ya de las tinieblas hacia la luz admirable. Y en realidad usted lo tiene que ver, lo tiene que vivir y tiene que tener la paz del Señor en su corazón, junto con su familia, junto con su trabajo, junto con sus pertenencias y todo eso. Tiene que estar todo en paz, porque usted vive en la paz del Señor. Entonces, póngase a meditar ya y no empiece a escuchar esa voz de estos hombres, porque lo van a perder, la van a extraviar y lo van a extraviar. Por eso vemos nosotros los frutos de ellos. Continuamente estamos viendo lo que está pasando con estos pastores. Ahora, una de las cosas que vemos acá es que dice que conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Bueno, es el mismo Satanás. Vea usted lo que vamos a ver aquí mismo en Efesios 6:10. 6:10 dice la armadura de Dios en el encabezado, pero dice en el 6:10, 11 y 12, la recomendación es el por qué ponerse uno y alistarse y estar listo para guerrear. ¿Por qué? Vean lo que está escrito aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Oiga la declaración aquí. Fortaleceos en el Señor. No estar listo para la siguiente predicación que este hombre va a traer. Porque Él te va a traer de lo mismo otra vez. Él te va a traer a que estés preocupado por la nación. A que estés siempre al tanto de lo que está pasando. Como si no hubiera Dios y no hubiera control de nadie aquí. Entonces,
Si usted quiere tener doble pensamiento y doble ánimo, no va a llegar a ningún lado. Usted tiene que olvidarse de eso. Se lo digo bíblicamente porque escrito está. Si nosotros desaparecemos, dice el Señor, que nosotros nos olvidemos de nosotros y que sigamos y que lo veamos y caminemos por fe. Eso quiere decir que nada más importa más que Dios. Entienda. Entonces dice aquí, la recomendación que él hace a esta iglesia, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde está todo. Ahí es donde está la tranquilidad del verdadero creyente. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Oigan bien, aquí ya viene este príncipe del aire. Dice: para que podáis, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, las acechanzas es el engaño para hacer daño a otro. Fíjate eso, fíjate lo que te estoy diciendo. El enemigo, el diablo, el Señor lo reprende, no se te va a ti a parar enfrente con una lista de cosas y te va a decir: quiero que hagas esto, quiero que me hagas caso porque aquí estoy yo y te estoy enseñando. Así no va a ser. Ese es un ángel vestido de luz, pero es un demonio que está hablando continuamente lo que él quiere para que ustedes se empiecen a mover de otra manera, no bíblica. Empiecen a hacer y a formar y a levantarse y a hacer todo tipo de cosas en contra de lo que se mueve aquí en la tierra, lo cual Dios está en control de eso. Entonces, por eso dice que la batalla, la lucha es de Él y no de nosotros. ¿Qué andamos haciendo nosotros? Haciéndola de héroes. Por eso entiende lo que dice aquí, que una vez que tú estás vestido contra la armadura, que estás vestido de la armadura de Dios para todas estas cosas, dice aquí, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice aquí claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quién es carne y sangre? Las personas. Ellas no van a entender cuando tú te levantas a pelear otra vez en carne y sangre contra ellos. Ellos te pueden hasta matar. Si tú te sales de la voluntad de Dios en esos actos, tú puedes terminar muerto o muerta por estar escuchando la voz de ese mentado pastor. Dice aquí que no hay lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con eso? Que la única entrada a poder hacer algo es mediante la oración y pedir por los gobiernos en oración, entregárselos todo el tiempo y orar por ellos. Y por supuesto la demás gente. Dice aquí que no se tiene lucha contra sangre y carne. Entonces tú no puedes hacer nada. Aquel que se levante contra sangre y carne, contra otro que es sangre y carne, pues va a perder. Porque en primer lugar estás combatiendo con alguien físicamente. Y Dios te llama a ti a que es con el Espíritu, no con tus fuerzas. ¿Y cuál es el Espíritu? Con Dios mismo. Bueno, entonces está muy claro. Dice aquí: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tú te estás volviendo a lo contrario. En vez de luchar con aquel que hizo todas las cosas, que es Dios, y todas esas cosas son para Él y en Él y por Él, tú te estás volviendo a pelear tú solo o tú sola contra toda esa gente, que no es ni ellos, son, ya lo estamos leyendo aquí, que son potestades, son gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto es lo que están enseñando ellos, que tiene uno que levantarse, que tiene uno que empezar a hacer esto, que uno tiene que preocuparse, que ya se olvidaron de Dios aquí, que ya se olvidaron de Dios allá. ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? Que el mundo, cierto por ciento del mundo no le importa a Dios. Él ya lo sabe. Entonces, volvamos a la realidad. Volvamos a la realidad como creyentes. Y esta es una exhortación para todos ustedes, que vuelvan a negarse ustedes y vayan en pos de Dios otra vez. Olvídense, con todo lo amable que sea ese hombre, usted lo tiene que dejar. Usted lo tiene que dejar y se tiene que salir de ahí. Si no es conforme a lo que está escrito, lo que están enseñando. Si están torciendo las escrituras, dice claramente que es para su propia perdición de ellos. Cuando una persona no está en el Espíritu, siempre va a torcer la escritura a lo que él se imagina, a lo que él piensa. ¿Sí? Porque no es Dios el que le está hablando. Así es esto. Nosotros tenemos que entender una cosa. ¿Por qué es que tenemos que ser tan obedientes?
¿Por qué es que tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué es lo que ha pasado para nosotros negarnos a nosotros mismos? Si en realidad somos hijos de Dios. Miren, tenemos que recibir y entender esto primero. Juan 14:15. Si usted en realidad ha vuelto a nacer, usted tiene que volverse otra vez a su primer amor y mantenerse así, con temor y temblor delante del Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque esas iglesias, todos aman a Dios, tienen letreros afuera, invitan a la gente, tienen todo tipo de eventos para llamar a la gente, a los jóvenes, salen afuera, dan esto, hacen otro, se mueven por todos lados, van a otros países, hacen de todo. Se ve como que aman a Dios, ¿no? Pero la realidad es que Dios ve tu corazón y la de ese pastor falso. Pero dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy cómo empieza todo. Hoy cómo empieza todo en ponerte en línea en lo que está escrito. Tú no puedes decir, oh, yo amo a Dios, y hacer 1000 cosas menos la obediencia a Dios, junto con tu congregación y el pastor. Tú no puedes hacer eso. No te metas a hacer esas cosas. Porque aquí dice que aquellos que aman a Dios tienen que guardar sus mandamientos. Aquí dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Dice claramente en el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, si ese consolador, ese Cristo, ese Espíritu Santo está en mí, ¿yo qué tengo que hacer? Lo contrario de lo que supuestamente Dios me enseña a mí. Porque aunque usted no sea pastor, usted no sea líder, usted no sea el encargado de ningún tipo de congregación ni nada, pero el Espíritu está en usted. Es el mismo Dios que mueve y nos mueve a todos los verdaderos. Es el mismo Espíritu. Entonces en usted tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que haber amor, tiene que haber todo eso como si usted fuera un líder, porque el mismo Espíritu es el que está en usted, el que está en todos los verdaderos. Entienda, dice el 17, el Espíritu de verdad. ¿Quién está desobedeciendo aquí? ¿Quién está desobedeciendo? Somos llamados a movernos en la verdad. Nuestro pastor tiene que ser puesto por Dios. Nuestro pastor tiene que temerle a Dios. Nuestro pastor tiene que ser movido en la verdad siempre y guiado en el Espíritu y puesto por Dios. ¿Entiendan? Dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí está. Por eso predican lo que predican, porque esos pastores son mundanos. Son mundanos, entiendan, son asalariados, está saliendo a la luz lo que ellos son. ¿No se fijan que todos aquellos que salen en la radio, salen en la tele, siempre continuamente están haciendo libros? Siempre están haciendo libros. Libro aquí, libro allá, libro aquí, libro allá, libro aquí. ¿Y qué creen que es ustedes eso? Ganancias. Son puras ganancias para ellos. Bueno, aquí dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, hay que entender esto bien claro. Dice, pero vosotros, claramente dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso les decía que esta es una llamada de exhortación a despertar a todos los creyentes, a no seguir esas doctrinas de demonio. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces vemos todo esto aquí. Dice aquí más abajo, en el 26 y 27, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Entiende esta parte? Que Dios, sin que tú seas pastor, sin que tú seas un evangelista, un maestro de la palabra, Dios te va a mostrar. Dios te va a enseñar. No sé de qué manera, de acuerdo a lo que tú ocupes, pero Él te va a mostrar. Porque Dios lo acaba de decir que no va a dejar huérfano a nadie. Quiere decir que siempre va a haber comunión. Por eso tenemos nosotros que ver nuestra y cuidar nuestra salvación y ver por nosotros mismos, no por el pastor. Si es un pastor que no es de Dios, para afuera se tienen que salir. No importa lo amable que sea, no importa el edificio, no importa nada. Es más grande y más poderoso Dios y la ciudad celestial que está
la Jerusalén del cielo que cualquier iglesia aquí en la tierra. Ponte a pensar en eso. No pierdan lo que ya Dios les dio. No lo pierdan. Dice aquí, lo repito, el 26 y 27, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Dice el 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora el mundo se está deshaciendo. Están matando gente a izquierda y a derecha. Los gobiernos hacen una cosa, hacen otra, están mintiendo por todos lados también, como lo han hecho siempre. Eso no es nada nuevo. No sé por qué la gente está tan asustada. Entonces vemos nosotros aquí que el Señor trae una paz. Es necesario ir a protestar, es necesario levantarse en contra del gobierno, es necesario hacer tantas miles de cosas en el nombre del Señor. No, no es necesario, porque no estamos llamados a eso. Aunque en el Viejo Testamento se hayan levantado hombres contra líderes, contra reyes, eso era porque eran tiempos diferentes y Dios lo ponía y se los daba y les decía y los mandaba. Entiendan que cuando Dios habla hay que obedecer. Aquí, ¿qué estamos viendo pues? ¿Quién está hablando aquí? Es Dios otra vez. ¿Por qué están haciendo lo contrario? Es el mismo Dios que mandó matar niños, mandó matar pueblos, mandó matar ciudades, destruir ciudades, perdón, y matar animales. Es el mismo Dios, pero aquí está diciendo que Él da una paz. ¿O será que está mintiendo? ¿No? Entonces entendamos y volvamos a la verdad. Volvamos a lo básico, volvamos al primer amor. Claramente dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego asegura: yo no os la doy como el mundo. Ya nos sacaron del mundo. Nosotros no estamos preocupados ya de eso, porque estamos en las manos de aquel que formó todo. Entonces, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Está pasando todo lo contrario en estas iglesias, pero todo gracias a estos hombres, todo gracias a estos asalariados. Sí, porque eso es. Y la gente cree, porque estamos todavía en un cuerpo de carne, de pensamiento, de deseo, de ánimo, de desánimo, de lloro, de dolor. Entonces es muy fácil convencer a un creyente de lo que tiene que hacer, aunque sean puras mentiras. Sí, porque todavía estamos en la carne. Sí, estamos en la carne. Entonces cuando empiezan a hablarte, ahora sí que te empiezan a lavar el coco, como dicen ahí afuera. Entonces tenemos nosotros que meditar y acordarnos qué tan poderoso es Dios. Qué tan poderoso es Dios y todo lo que está escrito, lo que Él dice. Ahorita lo vamos a leer. Aunque sea mucho lo que voy a leer ahorita, lo tengo que leer para que usted se acuerde, para que usted sepa. ¿Sí? Y usted medite en todas estas palabras y vea por su propia salvación y su propia alma. Vámonos hasta el libro de Isaías. Isaías 40:12. Vamos a leer ahí. Hay mucho que hablar acerca de todas las cosas que Jehová de los ejércitos les decía al pueblo de Israel para que se acordaran y no tuvieran temor, como hoy en día hay mucha iglesia con miedo gracias a estos pastores falsos. Es triste, pero es la verdad. Es así como un hombre o una mujer cristiana pasa en temor gracias a su maestro, gracias a su líder, gracias a su pastor o a su pastora, porque muchos tienen ya pastoras. Entonces entiendan en qué debemos estar nosotros, cómo nos tenemos que mover. Pero les quiero mostrar esto. Isaías 40:12. Gloria al Señor. Dice: el incomparable Dios de Israel, dice en el encabezado. Y lo tengo que leer todo, se lo tengo que leer. Pregunta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Oigan todo eso. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Todo eso es Dios.
Dice aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Oiga esto, todas las naciones. Y se dice, y como menudo polvo en las balanzas le son los estimados. Dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, entienda de una vez, para que ya no se preocupe usted por el mundo, ni quiera dar la vida por un mundo mejor, aunque se oiga raro, pues la verdad. Nosotros hemos desaparecido, no sé ya cómo decirle. Nosotros vivimos aquí obedeciendo, sometiéndonos a las autoridades como está escrito, y lo demás se lo dejamos a Dios. ¿Por qué? Por lo que le estoy enseñando ahorita, que Él es capaz de destruir a todos y a todas, naciones, ricos, pobres, niños, mujeres, reyes, todo. Entienda, usted no puede minimizar tan grande poder de Dios que existe. Dice el 18, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Dice, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Dice, se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla que no se mueva. O sea que toda esa gente antes tenía eso y ellos decían que esos eran sus dioses. Pero estamos hablando aquí, está poniendo esta forma de expresarse de esta manera para que usted vea que nada se compara a él, mucho menos lo que están hablando ahorita estos hombres. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, nunca habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dice, oigan lo que va a declarar en el 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea, todo el mundo. Él literalmente es lo que dice. Dice, cuyos moradores son como langostas. ¿Cuáles moradores? Nosotros. Y usted pensando que se va a levantar y va a escuchar y va a moverse en victoria para transformar, para hacer la presencia de Dios aquí, la presencia de Dios allá. Como que Dios no sabe. No se deje llevar por esas mentiras. No se deje llevar por eso. Dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. ¿Está oyendo esa parte? Y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. ¿Usted cree que usted le va a ayudar cuando usted se levanta y empieza a hacer esto y hacer lo otro, a levantarse, a ir y enojarse, a gritar, a poner cosas en el internet y en mi iglesia hacemos esto? Tranquilo. ¿Quién está oyendo usted? ¿Qué tipo de Dios está usted oyendo? Aquí estamos viendo la verdad. Entonces, dice claramente esto, como si nunca hubieran sido plantados, dice, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Esas son las personas, ¿entienda? Entonces, todo esto está bien claro aquí. Pregunto otra vez, ¿a quiénes pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dice, levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Oye lo que está diciendo el Señor. Oye lo que está diciendo el Señor. Él saca y cuenta sus ejércitos y todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Ya se les olvidó a todos los creyentes esto? ¿O nunca, pero nunca lo habrán leído? ¿Cuál de las dos cosas será? Porque el falso pastor, el falso maestro, él habla lo que le conviene de su corazón. Él lo que quiere es hacer riquezas, por eso es un asalariado. Y yo no estoy diciendo aquellos que viven del evangelio, aquellos que en realidad la congregación les ayuda y les paga. Eso es otra cosa. Pero hay vividores, ¿sí? Hay salteadores, hay bandidos. Ahorita lo vamos a ver también. Dice pues el 25, ¿a qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el santo. Dice, levantar en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Oigan lo que va a decir en el 27, pregunta, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, tenían el mismo temor de que no creían y no estaban y no lo veían. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso les decía lo que les decía la otra vez, que uno puede conocer tanto de Dios y morir sin nunca terminar de conocer, porque escrito está que su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso usted y yo tenemos que permanecer sometidos bajo la poderosa mano de Dios, no la del pastor falso, que nomás quiere enriquecerse y moverlo a usted para que se pierda, porque él ya se va a perder. Él va camino a perdición. Él no lo dice, y nunca lo va a decir. Él dice que todo está bien, y siguen en victoria, y siguen abriendo obras, y hablan del pasado, de cómo iniciaron la obra, que Dios les habló, y que dicen de todo como si fuera de verdad, y no lo es. Y me va a decir, ¿usted cómo sabe? Bueno, por sus frutos, entiendan. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando en la congregación? Es lo que usted tiene que ver, y oír y prestar atención. No, es que este mundo se va a destruir, entiendan. Y va a destruir a aquellos también que no obedecieron el evangelio. También los va a llevar. Se los va a llevar a todos. Entonces aquí está todo esto. Dice claramente en el 29, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si por cualquier cosa, por lo que estamos viviendo y lo que estás viendo, te sientes tú cansado y sin fuerzas, pues aquí Él te está dando para que sigas adelante y te mantengas hasta el final con Él. Porque Dios lo que empieza lo termina. Aquellos que quedan mal es porque se olvidaron de Dios. No le creyeron y se han apartado y lo han negado. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos oyendo en estas famosas congregaciones. Dice el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escucha, los que esperan en Jehová. ¿Sabes tú lo que es eso, los que esperan en Jehová? Es no moverte en nada hasta que Dios te mueva. Y alguien va a decir, no, así no es. Tenemos que salir, tenemos que darnos a conocer, tenemos que... Bueno, entonces se equivocó Dios aquí. Porque hay paciencia, la paciencia de los santos. Tú no te vas a esperar a morirte y verla. No, aquí te está hablando a ti, a tu carácter, a tu forma de ser. Sí, porque es que se trata de eso, ¿no? Acabamos de hablar que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Es al cuerpo el que se desespera. Es lo que leíamos en el libro de Juan. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Por eso dice que tienes que esperar a lo que Él está haciendo, al trabajo que Él está desenvolviendo en la tierra. Sí, porque es que tú tienes que vivir de lo que está escrito, no de lo que te dicen y son mentiras. Eso es algo bien diferente. Por eso dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y con esa forma de doctrina que tienen muchos, ni se acuerdan y ni saben de tan hermosas promesas que existen. Sí, pues sí, porque no creen en Dios ya. Ellos están moviendo ya lo que les dicen estos hombres. Wow, miren, vámonos hasta Juan 15:1, el Evangelio de Juan. Juan 15:1, y ahí vamos a empezar a ver ya casi todo, la mayoría de lo que vamos a ver. Juan 15:1, gloria al Señor. Por eso empieza Jesús, hablar de esa comunión que tiene que existir entre Él y los creyentes, y pone como ejemplo la vid, ¿sí? La vid y el pámpano, o sea, las hojas de la vid. Nadie más. Por eso la iglesia de verdad tiene que tener a un hombre de Dios detrás del púlpito. Él es el que ha puesto Dios. ¿Por qué? Porque va a empezar a hablar verdad. Va a empezar a hablar verdad. Es un hombre que no le importa nada más que las almas que lo están escuchando
y aquellas que van a venir. No le importa nada. Se le puede morir la esposa, él sigue. Puede estar enfermo, él quiere seguir predicando. Que ya está viejo, él quiere seguir hablando. Porque a él le encanta y quiere siempre agradar a Dios. Así es un verdadero predicador. No está llevando hacia la congregación a paseos, no se los está llevando que van a ir allá, eso suena como muy a gusto, muy alegre, pero eso lo hacen los falsos maestros. Se los llevan a pasear, por allá les muestran las ruinas, se los llevan en unos cruceros y que cuesta tanto, hermano, acompáñenos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se llama mundo y carne. Usted puede irse de vacaciones y tomar su tiempo, irse con su pareja, usted solo, usted sola, pero hay pastores que empiezan, vamos a ir aquí, ¿quién nos acompaña? Vamos a salir allá, ¿quién quiere ir? Pastor tiene dinero, porque el pastor ha hecho bastante dinero en todo lo que se ha movido como mentiroso, como falso, como un asalariado, pero la pobre gente no tiene ni para la renta y ellos, ¿quién nos acompaña? ¿Quién quiere venir, hermano? Y los ven mal cuando les dicen que nadie quiere ir, pues que nadie tiene lo que ese pastor falso tiene, que ya acumuló ganancias, riquezas. Pero volvamos a la verdad. Vean lo que está escrito y lo que dice el mismo Jesús con relación a la unidad que tiene que existir entre el creyente y el mismo Dios. Dije Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Jesucristo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Escuchó esa parte? Todo pámpano, o sea que toda hoja de la vid que no lleva fruto, la va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, escuche usted bien esto que vamos a ver aquí. Y usted va a decir, no, Dios no hace eso. Sí lo hace, porque Dios no miente. Y cuando habla de la vid y habla del pámpano, de la hoja, es esa perfecta unión, esa perfecta comunión entre sus hijos y el Padre. Y por supuesto tienen que salir frutos, porque estamos viendo aquí como un viñero que va a dar frutos, va a dar uvas. Entonces, claramente dice que todo pámpano, o sea, toda hoja de la vid que no lleva fruto, va a ser quitada. Alguien dirá, ¿qué injusticia? ¿Y por qué? Bueno, porque escrito está. Escrito está, y si está escrito va a pasar, entienda. Por eso yo siempre le he dicho que usted tiene que leer la escritura. Póngale una marca ahí y vamos a ver que claramente en el libro de Mateo 15:13, dele hacia atrás, ahorita que estamos aquí, lo que dijo, bueno, vamos a leerlo más bien. Mateo, gloria al Señor, Mateo 15:13, gloria al Señor. Dice, están hablando acerca de lo que contamina al hombre, Jesús y estos religiosos. Dice en Mateo 15:13, dice, pero respondió y le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y esto tiene que ver también con los falsos maestros, con los falsos pastores, esos que le digo que son asalariados, esos que le digo que son salteadores. Un salteador es aquel que roba en el camino. ¿Sí? ¿Se imagina este cuadro? Que alguien va manejando, eso pasa mucho en nuestros países, y le ponen una trampa y lo paran, y usted pensaba que iba a un destino manejando, y sabe que lo van a robar. A medio camino lo van a robar. Entonces, dice uno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho, porque usted está de paso aquí. Usted va camino a la meta, supuestamente, va corriendo hacia el final, va en un camino también. Pero le topa el salteador, y el salteador lo va a robar. Le va a robar. Obviamente, de muchas maneras. Pero aquí dice, con relación a ellos, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La palabra desarraigada quiere decir una planta que usted saca con toda raíz de la tierra. Una vez que la saca ya no vuelve y ahí se seca en cuanto la da el sol, porque ya no está pegada a la tierra. Por eso habla de ellos, dice el 14, dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Una persona, para que sea ciega, es que todavía está en tinieblas, no le ha llegado la luz, no le ha resplandecido la luz, lo cual es Jesús.
No está en el Espíritu, no conoce a nadie, habla de Biblia, conoce, atiende y está ahí predicando y hablando, pero no ha habido ese encuentro con Dios, nunca lo ha habido. Y Dios lo sabe, porque Él mismo lo está declarando. Todos aquellos que no tienen fruto, que están perdidos, que no saben nada y siguen adelante, pues van a ser como dice la Escritura, los van a quitar. Los van a quitar, es lo que estamos viendo. Van a ser movidos de donde están. Miren, volviendo a Juan 15:2. Lo repito, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vean lo que va a decir aquí enseguida. Dice Jesús: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero no es suficiente, porque aunque estemos limpios por la palabra, tenemos que llevar frutos. ¿Se fija ahora sí? Mucha gente dice: yo conozco, hoy había oído, pero hasta ahí llegan. ¿Y los frutos? ¿Y los frutos dónde están? Bueno, aquí dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Ahí está la unión. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, él tampoco. Dice: así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Entonces ahí está la separación del creyente con el propio Dios. Por eso no lleva nada, no lleva frutos, tiene miedo y está obedeciendo ya al hombre más que al propio Dios. Porque en cuestión de minutos, de horas y de días, la gente empieza a preocuparse otra vez, como si no existiera Dios, aunque ya conozcan. Pero como ya se apartó la persona de Dios, ¿por qué? Porque se empieza a negar a Dios. Cuando no se cree lo que dice Dios, se empieza a negar automáticamente. Y cuando se empieza a negar automáticamente, el corazón se va endureciendo más. Y se va creyendo y se va recibiendo más lo que dice el falso maestro. Por eso es que esto es peligroso. Y por eso Jesús recomienda lo que recomienda: permanecer en mí y yo en vosotros. Es que está escrito, permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora, vamos a ver algo aquí otra vez de lo que dijo Juan el Bautista y el mismo Jesucristo anteriormente. Porque es que no se trata, entiendan, nosotros si tenemos nuestros pastores, tenemos nosotros toda la congregación, eso es hermoso, usted no me malinterprete, pero estos hombres tienen que ser honrados, tienen que vivir, tener una comunión, tiene que ver todo cuando el hombre es de Dios. Si no, usted se tiene que ir, a menos que no le importe su alma, se quedó usted ahí. Vean lo que dice a Juan 17:22. Gloria al Señor. Juan 17:22. Ahí enseguida está luego. Para que ustedes vean cuán importante es que nosotros estemos en Él y Él en nosotros, Jesús. En Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, está hablando con el Padre, Jesús, yo les he dado. Oye eso. La gloria que me diste, dice Jesús a su Padre, yo les he dado. ¿A quién? A los creyentes. Por eso le dijo, acuérdense, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es que hay gente que no cree nada, y igual dicen que son cristianos. Por eso no ven nada, y son envueltos siempre en mentiras. ¿Se fija ahora sí? Entonces aquí dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ya ven la unión que existe? La unión que existe. Dice entonces, gloria al Señor, en el 23, lo van a reafirmar: yo en ellos, en los creyentes, Jesús en nosotros, y tú en mí, el Padre en Jesús, para que sean perfectos en unidad, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir que solamente a los verdaderos hijos y hijas de Dios, el mundo, digo el mundo porque es alguien que está sin Dios, puede tener una reacción tan fuerte de decir que en realidad usted y yo sí somos de Dios, aunque ellos no conozcan nada, porque escrito está. Y alguien va a decir: ¿y cómo? Bueno, por el mismo fruto que tenemos nosotros. Igual a los otros que no tienen fruto, igual también los ven. Entonces entiendan lo que está escrito, cómo
se hace esta unión de la cual Jesús mismo está hablando. ¿Sí? Ahora, en el libro de Efesios, esto es todavía mejor, todavía lo que vamos a ver aquí. En Efesios 3:17, vean el por qué tenemos nosotros que estar en esta unión con el verdadero Dios y nada más. Dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vean el todo de esto. A fin de que arraigados, cimentados en el amor, oiga, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y si no entendió esa parte, aquí lo va a entender. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando tú ya tienes eso, a ti ya no te importa nada, como lo he dicho siempre aquí. Y cuando digo ya no te importa nada, es que tú ya no estás preocupado. Ya no estás tú incómodo, ya no estás tú que no puedes dormir, ya no estás tú que qué vas a hacer, ya no estás tú pensativo que cómo le hacían, porque es que ya todo te lo está proveyendo Dios. ¿Por qué? Porque tú estás buscando el reino de los cielos primero y después lo demás se te añade, incluyendo familia, incluyendo trabajo, incluyendo todas tus necesidades y todo lo que estés, por donde estés cruzando. No solamente eso, pero todo te va a ayudar para bien. Eso es lo más hermoso. Por eso es necesario estar en unión siempre con Él y no con la doctrina de nadie más. Porque es que por eso hasta sirven de tropiezo en muchas iglesias. Nadie quiere regresar. Llevan disque gente ahí para que conozcan, pero nadie quiere regresar. Vamos a volver aquí a leer donde estábamos. En Juan 15, gloria al Señor, 15:4. La advertencia, o más bien la invitación que hace Jesús, es permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora ya vimos por qué. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego él se pone, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No dijo, busca lo que tú quieras, lo que más te acomode, lo que más quieras tú recibir por allá. Tú tienes que solamente, por eso dice que solamente existe un camino, y ese camino es Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está de qué manera la gente, nosotros llevamos los frutos del Señor. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por eso es que la gente obedece a estas personas, porque dicen, pues ese es el pastor, ¿no? Es el que Dios le está hablando, y pues tenemos que hacer esto, pero se olvidan completamente de lo que está escrito. Cuando esos hombres empiezan a hablar con tanta fuerza, se olvidan lo que está escrito. ¡Wow! Entonces sigue diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Oigan lo que está diciendo Jesús. Si alguien ya está con él, es porque es que un creyente o un incrédulo. ¿Usted qué cree? Si ya está con él es porque es un creyente. Y alguien dice, no, eso no puede ser. Eso es lo que dice la gente y los humanos. Pero la Escritura dice otra cosa. Dice que aquel, claramente, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. No está diciendo que allá donde fue echado va a haber otra oportunidad. No está diciendo eso. Estamos viendo que la gente va a ser desechada. Completamente lo estamos leyendo. Porque no permanecen en él. ¿Cómo Dios va a llevar gente que no está escuchando, obedeciendo, temiendo, caminando, comunión, no tienen nada con él, pero dicen que son cristianos? Eso por ningún lugar existe. ¿Sí? No importa la doctrina que le hayan dicho, cómo se la hayan expresado, vea lo que está escrito. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. No solamente eso, aquí está la descripción, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es eso? Eso suena como infierno. ¿Sí? Entonces medite usted en todo lo que estamos leyendo. Por eso es necesario volvernos a la verdad y salirnos de esos lugares. Sí, esa es la verdad, porque es que no le conviene a su alma.
Si usted hace eso, usted está aborreciendo su propia alma. ¿Sí? Acuérdese bien. Ahora, aquí vamos a ver esto también, que lo dijo Juan el Bautista y lo dijo el mismo Jesucristo anteriormente. Pónganle una marca acerca de lo que leímos. De esos que están echados, se secan, luego al fuego y luego arden. Bueno, vamos a ver qué dijo Juan el Bautista en Mateo 3:10. Mateo 3:10. Esto que vemos es para que usted empiece a meditar en su vida cristiana espiritual. Mateo 3:10 están hablando acerca de cuando el mismo Juan el Bautista estuvo predicando. Pero dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto suena como a lo que acabamos de leer, pero al mismo tiempo suena injusticia porque no están dando frutos, pero la razón que no dan frutos es porque se apartaron de Dios. Se han apartado de Dios de muchas maneras. Se aparta cualquiera de Dios. Simplemente en el ya no creer lo que está escrito y empezar a recibir otra doctrina que se ve muy bien, muy a gusto y muy en orden, pero si no es la bíblica, apartado de Dios. Por eso entendamos, ahí mismo en Mateo 7:15, le voy a mostrar esto para que usted vea la relación que existe otra vez con estos que están predicando acerca de lo que se vive en el mundo y quieren que la iglesia salga afuera y se pongan como héroes a hablar y a contender con otras religiones, con otra gente, y empiecen a hablar y la presencia y que Dios los mueva y Dios los transforme y hay un avivamiento. Empiezan a decir de todo, pero entienda y siga mejor las escrituras. De esa manera usted va a estar en paz. Mateo 7:15. Oiga esto que vamos a ver aquí, usted se va a acordar. Dice en el encabezado, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién vas a conocer tú? ¿Al vecino? Posiblemente, y verle los frutos, pero está hablando de un líder. Está hablando de una persona disque de Dios, de un maestro, de un pastor, de un evangelista, de no sé, tantos títulos, de una persona que habla de Dios. Las personas de Dios van a ver los mismos frutos de ellos. Dice, guardaos de los falsos profetas. Ese es un falso pastor, por supuesto, hoy en día. Luego dice aquí que vienen a vosotros vestidos de ovejas, o sea, vienen vestidos como la verdad. ¿Sí? Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Acuérdense siempre de lo que el Señor enseña y está muy fácil de entender. Lo repito, pero por dentro son lobos rapaces. Un lobo rapaz es un ladrón. Es un ladrón. Es aquel que está inclinado al robo o a la rapiña. Por supuesto que no lo va a decir abiertamente, pero para eso son todos esos libros y muchas cosas que ellos tienen. Todo el dinero que entra, ¿para quién creen que es? Es para el pastor. Es para el pastor, aquel que no es de Dios, aquel que es asalariado. Es que eso sí es, por eso salen tantos casos en las noticias, que tienen el montón de propiedades, como si fueran a tener 5 o 10 vidas aquí en la tierra. Tienen casas, todos los hijos están bien establecidos. Y luego la línea se lo dejan, la iglesia se la dejan al hijo. Y el hijo sigue predicando porque ahí está el dinero. Entonces, abran los ojos, ¿sí? Abran los ojos y quiten la mirada de los hombres. Por mucho que hablen de Dios, sálganse de ahí, porque es que no son de Dios, entiendan. Aquí dice claramente, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí dice otra vez lo mismo, por sus frutos los conoceréis. Acuérdate que si permaneces en Dios, tienes tus frutos de Dios, y si no, pues a fuerzas van a salir ellos con estos tipos de fruto. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si Jesús dice eso y tú no lo ves, es problema tuyo. Pero Él ya sabe que no se puede una cosa con la otra.
Si el pastor no es de Dios, él no está llevando a nadie a la verdad y a la justicia y al amor del propio Dios. Él está haciendo lo contrario. Él los está engañando y los quiere perder a todos. Esa es la verdad. No lo dice abiertamente ni lo declara, porque sigue hablando, sigue poniendo ejemplos, pero con una interpretación humana, lo cual es antibíblico. ¿Cómo les parece? Aquí está, claramente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, refiriéndose a estos hombres. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si eso pasa con el árbol que viene a representar al pastor, ¿dónde va a quedar todos los que están sentados? ¿Cómo ellos, después de haber negado a Dios, van a darse cuenta que todavía están perdidos o que todavía están en victoria? ¿Cómo lo saben? Si ya los enredaron, ya los perdieron, ya no están en la verdad, gracias a este maestro. Wow. Entonces así dice en el 20, después de que es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Para quién creen ustedes que es esta recomendación? Para los que están en el mundo, no, es para los que están asistiendo a iglesias, a templos, a buscar la verdad, a gozarse en la presencia del Señor, ¿sí? A trabajar en la obra. No, tenemos que despertar y volvernos, a tener un celo por las cosas que están escritas. Por eso aquí dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si está en los cielos? A través del Espíritu y a través de Jesús en nosotros. Es como nosotros hacemos esa voluntad. Por eso dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Tenemos nosotros que volver a la verdad. Todo esto está bien claro. Dice enseguida, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oigan lo que Dios va a permitir que pase. Pero eso lo hace desde el Viejo Testamento. Él mandaba falsos maestros y falsos profetas a ver si la gente, el pueblo de Israel, veían la diferencia y le tenían celo a Dios. Pero hoy veo que la gente pues no le importa nada por lo que estamos viendo. Dice el 23, entonces les declararé más bien, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso acuérdense de todo esto. Vamos a leer aquí, seguir leyendo. En Juan, gloria al Señor, 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahí no dice si el gobierno anda haciendo cosas, no vas a recibir nada. Si tu país va en declive, corre a salvarte porque tienes que hacer algo tú, si no, no te va a pasar, no vas a hacer, no. Ahí no dice nada, aquí te está hablando de la comunión íntima que tienes que tener con Dios. Eso no tienes que creer, si no, no recibes nada. Claramente, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queráis y os será hecho. Es que cuando tú pides, el Señor ve tu corazón, tus intenciones, tu deseo, tu necesidad. Es muy diferente cuando tú pides y recibes a lo que te manda decir un falso maestro, a lo que te manda pedir y demanda un falso pastor. ¿Saben qué están diciendo ellos ya? Uno de ellos dijo, y lo digo esto porque lo oigo en el radio, aquí en Los Ángeles hay muy pocas estaciones disque cristianas. Muchas veces ponen música y muchas veces ponen predicaciones. Y ahí ando uno, yo trabajo manejando, y ahí ando uno manejando y oyendo de esto, oyendo lo otro, y le mueve uno, le mueve acá. Entonces yo oí que uno de ellos dijo, porque ya viene la Navidad, y muchos de ellos, o la gran mayoría, creen en eso. Creen en la Navidad. Yo en lo personal no creo. Critíqueme, dígame lo que quiera, pero si yo voy a ser juzgado por las palabras de Jesús, en ningún lugar dice que yo haga eso. Ahora, usted lo quiere hacer, hágalo. Pero dijo un pastor, si usted cree que es muy secular, oiga lo que dijo, la Navidad, ya saqué un libro, dijo él. Un libro para que usted reúna a su gente y vuelva a tener ese deseo de juntarse y celebrar la Navidad, dice él.
Ahí escribo cómo usted puede ver el nacimiento, cómo usted puede ver las cosas que están escritas. Y no solamente eso, dicen, también hay recetas. Hay recetas de cocina para que usted regrese. Entonces dígame usted, si estarán en el mundo todavía o no, o serán pastores mundanos o no, cuando ellos mismos recomiendan cosas que Dios nunca mandó. Ese es uno. El otro dijo que estos tiempos eran para que todos los cristianos se volvieran unos rebeldes divinos, se volvieran en contra del gobierno y manifestaran lo que es bíblico delante del gobierno. Eso es lo que están haciendo ahorita. Y la gente dice amén a todo eso. Entonces el Señor reprenda todas esas doctrinas. Por eso entienda lo que estamos leyendo acá, que es muy diferente. Dice, en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí está. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Ahí está la comunión y el ejemplo del propio Jesús. Si guardaréis mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos que parecernos a Él. Él lo está diciendo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál desesperación? ¿Cuál necedad de hacer esto? Tenemos el gozo del Señor. Usted tiene que creer esto. Si no, pues está igual que los demás o peor. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dice él. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Está viendo cómo específicamente y qué claro está hablando Jesús? Esto es más grande que cualquier predicación de cualquier hombre mundano, carnaludo, que no lo ha mandado Dios, por supuesto. Entienda que es esa comunión íntima, divina, ese poder, esa sabiduría que solamente viene de arriba. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Por eso, ¿dónde está el fruto tuyo y el mío? Somos llamados, aquí nos está demandando Él, porque Él mismo nos eligió, si es que fue así, para que llevemos frutos y para que permanezcan. En el permanecer es de seguro que vamos a acabar con Él. No se enreden. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé otra vez. ¿Qué ocupas en este mundo en decadencia? Te está diciendo el Señor qué ocupas, qué quieres. Aquí lo está diciendo. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, escucha cómo hay que pedir. No en la Trinidad, no en la Trinidad, no en los 3 títulos. Tienes que pedir en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén a eso. Esto os mando, que améis unos a otros. Voy a leer aquí, ya casi voy a cerrar. Va a hablar del mundo. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y aquí va a decir el porqué. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esa es la comunión y lo que se debe de sufrir y pasar por causa del nombre de Jesús. Dice, mas no todo esto os harán por causa de mi nombre, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Oiga eso. Dice, y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice, que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Oigan esa conexión ahí. Dice claramente, gloria al Señor, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Wow. Dice el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces ahí está ya la definición, el por qué a uno también lo aborrecen, que no hemos hecho nada, simplemente estar del lado de Dios, aborrecidos sin causa.
Dice el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso nosotros siempre, 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 oyendo lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu enseña. Voy a leer Efesios 6:10 y con esto voy a terminar. Bueno, esto ya lo habíamos leído una parte, pero la voy a leer hasta el 18. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Escuchen bien cómo tenemos que prepararnos para este mundo en el que estamos siendo movidos por el mismo Dios, y tenemos que permanecer y tener esa paciencia, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí ya lo vimos? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso nosotros vivimos diario a diario, días malos con todos los demás. ¿Sí? Pero somos llamados a estar preparados. Eso es lo que en verdad tenemos que hacer. Dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea que siempre, pero siempre en el Señor. No es lo que te están hablando, que no es ni siquiera bíblico, entiende. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Entiende esta parte? Que es hermosísimo esto que estamos viendo. Ya cuando tú estás en la intimidad de tu casa, empiezas a absorber esto, a leer, dale tiempo. Tienes que tener la comunión con Dios para que veas todo lo que está escrito. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el llamado a nosotros, permanecer siempre, como dice él, firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que haya todavía tiempo de que salgan de esos lugares y se afirmen en el poder y en la verdad del Señor. Amén. Dios los bendiga.